Viernes 14 de agosto del 2020, bienvenidos a JNE Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros principales titulares. RENIEC entregó el padrón electoral al JNE para elecciones generales 2021. En programa Cuestión de Código, especialistas destacan avances sobre paridad y alternancia. OMPE y Ministerio de Salud coordinan protocolos de salud con miras a comicios del 2021. Vamos con el desarrollo de nuestra información electoral en el programa Cuestión de Código del canal JNE. Especialistas destacan avances sobre paridad y alternancia con miras a las elecciones generales del 2021. La congresista Carmen Omonte Durán y el director del Museo Electoral y de la Democracia, Miguel Seminario Ojeda, coincidieron en que la norma sobre paridad y alternancia recientemente aprobada en el Congreso de la República es un significativo avance en materia de igualdad, oportunidades para las mujeres con miras a las elecciones generales 2021. Durante su participación en el programa Cuestión de Código producido por JNE-TV, canal del Jurado Nacional de Elecciones, ambos especialistas señalaron que la norma es consecuencia de una larga lucha a favor de la participación de la mujer en la vida democrática del país. La Ley de Paridad y Alternancia, de la que soy una de las autoras, es un paso trascendental en esta ruta. Mi mensaje iría para tres ámbitos. En primer lugar, para las mujeres, para nosotras, que nos sintamos capaces, que luchemos por servir a nuestro país también dentro de la política, porque hemos demostrado que tenemos todas las capacidades. Hagamos el esfuerzo, unámonos para enfrentar este reto de hacer política. Somos capaces, perfectamente capaces. En segundo lugar, para los partidos políticos, que busquen programas de capacitación, que el financiamiento que tienen, parte de ello lo destinen a la formación, a la capacitación de lideresas, de convocatoria a nivel nacional, porque sabemos perfectamente que dentro de nuestros partidos políticos tenemos mujeres de base, mujeres militantes, mujeres que la están luchando desde hace mucho tiempo. Abramos el espacio para todas ellas. Por su parte, Seminario Ojeda aseveró que la mujer siempre fue un agente principal y protagonista de su propia reivindicación. La mujer es un agente principal, lo hemos visto, que se destaca no solo en el campo de la política, en la economía, en lo cultural, en lo social, en lo religioso, en todo lado está una mujer. Ya quedó atrás ese eslogan que detrás de un hombre hay una gran mujer, y ahora aceptamos que al costado de un hombre hay una gran mujer, o al costado de una gran mujer hay un hombre. Vivimos en un mundo de igualdad progresiva y con toda seguridad este logro será una realidad plena en los años próximos. Que los docentes, por favor, insistan ahora a través de la educación virtual en estos valores de educación cívica ciudadana. Cuestión de Código tiene como propósito informar a la ciudadanía respecto de las principales propuestas del anteproyecto de Ley de Código Electoral 2020 entregado por el JNE a los congresistas del país. El espacio televisivo está conducido por Jessica Clavijo Chipoco y se estrena los jueves a las 10 de la mañana por el canal 516 de Movistar. Además, es retransmitido en las televisoras regionales JSB Canal 12 de Huánuco, Media TV de Ayacucho y Gaceta Ucayalina Televisión de Pucallpa. En las próximas elecciones generales, las personas de riesgo frente a COVID-19 no pagarán multas si no ejercen su derecho de votación. Así lo dispuso el Congreso. Además, solicitó la implementación de una plataforma virtual para los trámites de dispensa electoral. En el contexto de las elecciones generales, el Congreso aprobó una modificatoria que exceptúa del pago de la multa a toda persona que se encuentre en grupos de riesgo para COVID-19. Para ello, se dispuso que el Jurado Nacional de Elecciones implemente una plataforma virtual que tramite la justificación o dispensa. Para facilitar a los ciudadanos la identificación de esta plataforma,
sería mejor una vía especial, ¿no? Dedicada específicamente para el tema de COVID. Porque además el tipo de características que forman parte del grupo de vulnerabilidad es un sector muy, muy importante de la población, ¿no? Entonces, eso seguramente implicará una carga bien grande en las solicitudes. Se precisa que las personas en grupos de riesgo están exentas de sufragar o de asumir el cargo de miembro de mesa, según sea el caso. Iván La Negra señaló que si a pesar de lo dispuesto, un ciudadano voluntariamente desea sufragar, se puede seguir el ejemplo de Ecuador. Algunas medidas que, por ejemplo, se han tomado en Ecuador, que es un ejemplo cercano, es no permitir que personas que están en los grupos de vulnerabilidad sean parte de del equivalente que tienen ellos a las mesas de sufragio. O sea, miembro de mesa no pueden ser personas con la vulnerabilidad establecidas por las autoridades sanitarias. Algo similar ha hecho España, por ejemplo, ¿no? En otros casos se están tomando medidas complementarias. Por ejemplo, las personas que están en los grupos vulnerables y que quieren ir a votar, cosa que también puede pasar aquí en el Perú, porque recuerde que finalmente es una regla voluntaria, ¿no? No es una obligación. Una persona que está en el grupo de digamos, vulnerabilidad y quiere votar a pesar de ello, por ejemplo, se establecen medidas de preferencia en el voto, ¿no? Entonces, de manera que puedan rápidamente votar y exponerse menos a una situación de contagio, ¿no? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil entregó el padrón electoral preliminar al Jurado Nacional de Elecciones, quien tiene un plazo de 30 días para aprobarlo. En las elecciones generales que se realizarán en el año 2021, están habilitados para sufragar 25.310.107 peruanos. De ellos, 997.073 han declarado vivir en el extranjero y el resto, 24.313.034, tienen su documento nacional de identidad en un domicilio ubicado al interior del territorio nacional. Las cifras corresponden al padrón preliminar que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil entregó al Jurado Nacional de Elecciones, luego de depurar el padrón inicial. Del total de posibles electores, 663.486 han sido incluidos por primera vez en un padrón electoral, en la mayor parte de los casos porque han cumplido o cumplirán 18 años entre la fecha de los últimos y próximos comicios. En el marco de las elecciones generales 2021, el RENIEC cerró el padrón electoral el 11 de abril del 2020. Elaboró un padrón inicial que fue publicado virtualmente del 8 al 12 de junio. El organismo registral depuró este padrón tomando en cuenta los reclamos y solicitudes de eliminación de personas incluidas en el padrón, así como los resultados de la fiscalización llevada a cabo por el JNE. El padrón preliminar en formato óptico y magnético ha sido entregado en mesa de partes del JNE, organismo que tiene 30 días de plazo para aprobarlo. El padrón aprobado será trasladado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que lo usará en la organización de los comicios. A propósito de la reciente entrega del padrón electoral del RENIEC al JNE, les presentamos un informe especial sobre la historia de este documento. Es el padrón electoral. ¿Quién lo elabora y cuándo fue elaborado por primera vez en nuestro país? En esta nota responderemos a estas interrogantes y recorreremos momentos históricos del padrón electoral en la vida democrática de nuestro país. Esta es una parte importante dentro de nuestro museo que nos habla del padrón electoral, ¿no? El cual ha ido evolucionando y mejorando a través del tiempo, ¿no? Ya que tenemos justamente a raíz de las investigaciones la referencia de que este padrón electoral se empezó a elaborar en nuestro país en el año de 1812. El padrón electoral es la relación de todos los ciudadanos aptos para sufragar. Actualmente el RENIEC es el ente que elabora un padrón electoral para cada proceso de elección o consulta, utilizando procedimientos y herramientas tecnológicas que garantizan la entrega de un registro actualizado y confiable. Con la finalidad de dar a conocer su evolución y aportar a su mejora, el RENIEC expone un resumen de la historia de su evolución en el Museo de la Identificación.
Mónica Fernández es nuestra guía de lujo, quien trabaja desde hace 8 años en el RENIEC y nos relata cómo se dio este proceso histórico. Justamente en el año de 1812, que es este primer hito que vamos a conocer, eran los curas de las parroquias los encargados de registrar a las personas hábiles para que puedan sufragar en aquel tiempo, ¿no? En ese tiempo, justamente por la connotación religiosa que había, no se le llamaba electores, sino eran almas. En el año de 1822 ya obviamente ya somos república, ya nos liberamos del yugo español y es donde a raíz de esta independencia que nosotros tenemos es que el general don José de San Martín va a llamar a elecciones para que podamos elegir a los miembros del Congreso Constituyente que se estableció en el año de 1823, pero todavía de alguna manera vamos a seguir tomando como referencia el tema electoral o el tema de registro que se había dado en 1812. En este año, en 1872, se va a llamar registro cívico, ¿no? En este caso, este registro cívico obviamente era la relación de todos los ciudadanos hábiles para que puedan sufragar. En este caso, los requisitos para formar parte de este registro cívico, según las leyes, eran obviamente que tenían que estar inscritos y también los indígenas participaban en aquel tiempo de este registro también, ¿no? Serán incluidos también como parte del padrón electoral. Y en 1898 ya se va a dar un quiebre bastante importante, ya que en aquel tiempo los indígenas fueron excluidos del padrón electoral, o sea, los indígenas que no supieran leer ni escribir. Se menciona también que en este periodo, en este año, solamente era el 5% de la población peruana quienes participaban como justamente electores para esas elecciones. Luego, en el año de 1931, también encontramos un hito bastante importante, ya que justamente en este año es que se va a crear el Registro Electoral Nacional, ¿no? Ya de alguna manera va a ser mucho más centralizado, se va a realizar un mejor trabajo en el tema de la elaboración del padrón, ya que va a haber una institución que se va a encargar propia del diseño o la elaboración de este padrón, que es lo que conocemos actualmente como el Jurado Nacional de Elecciones. El padrón ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, de acuerdo a cómo ha evolucionado el sistema electoral y la noción de la ciudadanía en nuestro país. En el Museo del RENIEC, este proceso se divide en dos, de 1812 a 1931 y de 1945 al 2020. En el año de 1945 es que va a haber una renovación también del tema del sistema electoral, ¿no? En este caso se convocan a nuevas elecciones también en aquel tiempo, ¿no? Y el ganador fue el señor José Luis Bustamante Rivero, ¿no? Que salió elegido como presidente en aquel tiempo, ¿no? Luego en el año de 1956, ¿no? Ya va a haber una participación bastante marcada de las mujeres en temas electorales, ¿no? Cosa que no fue antes considerada por justamente la condición que tenían, no eran bastante discriminadas, ¿no? Y en el año justamente 56 ya las mujeres van a poder participar como candidatas y también van a poder ser elegidas, ¿no? Como representantes, en este caso, en las elecciones de aquel tiempo. Tras la incorporación de las mujeres que sabían leer y escribir al padrón electoral, se marca un hito importante en la vida democrática del Perú, y en las elecciones generales de 1956 votaron 531.541 mujeres, el 34% de los votantes, un porcentaje elevado considerando que votaban por primera vez. En 1980, de alguna manera el padrón va a ser mucho más inclusivo, ya también van a ser considerados los analfabetos, van a ser considerados también los mayores de 18 años, cosa que antes no era permisible. En el año de 1995, por ejemplo, ya los padrones electorales van a ser ya elaborados por una institución
idónea, específica, en este caso ya como RENIEC, ¿no? Ya va en este caso a asumir esa responsabilidad de elaborar los padrones electorales, dándole mayor seguridad. Con el pasar del tiempo, mejor dicho, por ejemplo, ya van a ser también considerados las personas, los militares, por ejemplo, o los policías, ¿no? Cosa que antes no era permitido para ellos poder participar en los procesos electorales, ¿no? Y también ya desde hace poco tiempo los jóvenes que cumplen 18 años hasta el día de la elección también ya van a poder participar, ¿no? dentro de estas elecciones, obviamente estando incluidos dentro del padrón electoral. Esta es la historia del padrón electoral en nuestro país. De cara al proceso electoral del 2021, el Ministerio de Salud y la Oficina Nacional de Procesos Electorales coordinarán protocolos sanitarios para evitar contagios el día de la votación. En las elecciones generales del 2021 se instalarán las mesas de sufragio para que los votantes puedan ejercer su derecho a elegir a sus autoridades. En este contexto, el Ministerio de Salud y la Oficina Nacional de Procesos Electorales unirán esfuerzos para evitar el aumento de los contagios durante el desarrollo de la elección. Los procesos de votación manual o electrónico y el escrutinio de votos, así como el acopio de actas y ánforas, estarán bajo un estricto control sanitario. Estas medidas de seguridad se establecerán en un protocolo, el cual se coordinará con los entes electorales y el MINSA. Es importante mencionar que el día de la votación, los miembros de mesa son los primeros involucrados. También las fuerzas del orden, fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, personal de la OMPE en la realización del proceso, los votantes, entre otros. En resumen, el proceso en marcha exige un control de las medidas que garantice y evite el aumento de posibles contagios el día de la elección. Bien amigos, les contamos ahora que el Jurado Nacional de Elecciones ha iniciado la convocatoria a jóvenes para el programa de voluntariado hacia las elecciones generales del 2021. Por tal razón, nos encontramos con el responsable de este programa. Se trata de Carlo André Callagna. Para nosotros es un gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Carlo? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Paloma. Muchas gracias por la invitación. A ti, Carlo, por estar aquí con nosotros. Nos gustaría que nos comentes cómo es el voluntariado en medio de una pandemia del COVID-19. Bueno, el programa de voluntariado del Jurado Nacional de Elecciones es un proyecto que ya viene desde el año 2007. Ya tenemos más de una década en funcionamiento. Y bueno, durante el contexto de la pandemia hemos tomado varias decisiones para adaptar las actividades que nosotros teníamos programadas, especialmente con miras a las elecciones generales 2021. Justamente estamos iniciando la convocatoria para nuevas inscripciones el día de hoy, viernes 14, y van hasta el martes 25 de agosto. En este caso, el voluntariado, a diferencia de otros años, va a ser remoto, es decir, va a ser a distancia. Todas nuestras actividades, tanto de capacitación como de charlas que vamos a brindar a la ciudadanía, van a ser usando plataformas virtuales para poder eliminar cualquier riesgo de contagio para los voluntarios en general. ¿Cuáles son los requisitos para formar parte de este voluntariado? Bueno, hay 3 requisitos principales. Uno es tener entre 18 y 29 años. En este caso es un voluntariado juvenil. El otro requisito es no contar con afiliación partidaria. Y si en caso de haber estado afiliado alguna vez a algún partido o movimiento regional, que hayan pasado 4 años desde su desafiliación. Y el otro requisito es no tener antecedentes penales, policiales o judiciales. ¿Cuántas personas van a participar de este voluntariado? Tenemos una meta de poder convocar a 360 voluntarios, es decir, trabajar con 360 voluntarios durante este año y la mitad del siguiente año, hasta culminar con la segunda vuelta, en caso haya segunda vuelta electoral, en el mes de junio. Cabe resaltar que este proceso de convocatoria no solamente es para la capital de la República, sino para otras regiones también. ¿Cuáles son estas? Sí, aparte de Lima Metropolitana, también vamos a tener presencia en Ancash, en Arequipa, en Ayacucho, en Cajamarca, en Cusco, Huánuco, Lambayeque, La Libertad y Puno. ¿Cuáles son las acciones que van a desarrollar con miras a las elecciones generales del 2021?
Bueno, dado el contexto de la emergencia sanitaria y la pandemia por el COVID-19, hemos adaptado nuestras actividades. Por un lado, vamos a tener durante este año, el 2020, un programa de capacitación para los voluntarios para poder incidir sobre diversos temas de democracia, ciudadanía, participación política y sobre todo sobre las elecciones generales 2021, sobre las nuevas disposiciones y sobre la normativa que se va a aplicar. Y esta preparación va a servir para que el próximo año, a partir de enero del 2021, desarrollemos una serie de charlas dirigidas a la ciudadanía para informarlos sobre el proceso electoral en curso. Para nosotros es muy importante que la ciudadanía se informe sobre el proceso y a su vez también pueda también tener información sobre los candidatos, las candidatas, sobre los planes de gobierno para que pueda tener una decisión informada y así podamos elegir a nuestras próximas autoridades. ¿Cuánto tiempo durará este programa de voluntariado para el que está convocando el Jurado Nacional de Elecciones? En este caso, el programa de voluntariado inicia en el mes de septiembre de este año 2020 y culminaría los primeros días de junio del 2021. Entonces estamos hablando de un aproximado de unos 10 meses en el cual vamos a desarrollar una serie de actividades de capacitación y de charlas, y para eso también se convoca a voluntarios de diversas regiones para justamente poder desarrollar o tener una mayor impacto en la ciudadanía. Igual es importante recalcar que al ser un voluntariado remoto, no va a haber necesidad de trasladarse presencialmente a alguna oficina o algún espacio, y eso también va a facilitar que muchos jóvenes que antes de repente disponían de poco tiempo puedan también participar. Carlos, el tema del voluntariado es muy importante, no solamente porque es una noble actividad, sino porque genera en aquellos voluntarios ciertas habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Cuáles son los beneficios, las ventajas de formar parte de un voluntariado? Bueno, dentro del voluntariado en general, si bien la importancia es poder servir a la sociedad y contribuir de alguna forma con acciones que tengan impacto en esta, también los voluntarios y las voluntarias reciben una serie de beneficios, ya sean también formales o también intangibles, ¿no? Dentro de los formales, el Jurado Nacional de Elecciones lo que hace es brindarles un certificado de participación en caso de haber cumplido con el requisito de un mínimo de participaciones, también un certificado por las capacitaciones que reciben, y también están inmersos dentro del ámbito electoral que a muchos ciudadanos y ciudadanas les interesa. Y por otro lado, tienen otras ventajas, que es que se desarrollan profesionalmente, también se desarrollan personalmente, porque adquieren diversas habilidades que difícilmente son desarrolladas en otro espacio, como por ejemplo liderazgo, por ejemplo trabajo en equipo, el tema también de poder saber escuchar, comunicarse efectivamente, diferentes habilidades que son bastante apreciadas en cualquier empresa y en cualquier trabajo, y que, digamos, no son muy desarrolladas o potenciadas dentro de las universidades, porque son justamente los espacios vivenciales, en este caso como el voluntariado, que permiten que los jóvenes desde su inicio puedan tomar acción y puedan también liderar equipos de capacitación, equipos de trabajo, y poder lograr también un desarrollo de habilidades más allá de lo meramente formativo o educativo. Bien, Carlos, si puedes comentarnos además cómo pueden ser voluntarios, cómo se pueden inscribir, cómo pueden acceder a, digamos, a esta convocatoria. Bueno, sí, invitar a todos los jóvenes interesados a poder inscribirse entre el viernes 14 y el martes 25 de agosto en el enlace de nef.jne.gov.pe. Ahí van a poder encontrar la información que es necesario que ellos lean sobre el voluntariado, sobre las condiciones también que necesitan, porque también es importante recalcar que es necesario que el voluntario o la voluntaria tenga un dispositivo y tenga acceso a internet para poder participar de las actividades. Ahí van a encontrar todos los requisitos, toda la información sobre el voluntariado, y también van a encontrar la ficha de inscripción. Una vez que ellos llenan la ficha de inscripción, nosotros la recibimos y estaremos publicando el 27 de agosto la lista a un taller de inducción que también va a ser a través de una plataforma digital, y en este taller vamos a dar la información más sobre el voluntariado y sobre información que luego también se valorará como un último filtro para ser admitido oficialmente como voluntario del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Los resultados también van a ser publicados en la página web del Jurado Nacional de Elecciones? Sí, van a ser publicados en el mismo enlace, que es denef.jne.gov.pe. Ahí van a poder justamente encontrar los resultados de los preseleccionados, es decir, los que hayan cumplido con los requisitos formales que ya han sido mencionados. Listo, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Muy buenos días. Gracias a ti. Bien, amigos, la convocatoria está hecha, entonces ahora los jóvenes que deseen participar pueden inscribirse ya a través de la página web. Nosotros hacemos una pausa, volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. En el marco de la emergencia sanitaria, el gobierno dispuso que las Fuerzas Armadas vigilen las calles con especial atención en zonas donde se registraron reuniones. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, anunció que las Fuerzas Armadas vigilarán el orden en el país durante el horario del toque de queda para hacer respetar y cumplir las nuevas normas dispuestas por el Ejecutivo. Se dispone que vigilen desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, con mayor incidencia en donde se detectó presencia de reuniones familiares, señaló el ministro Chávez. Chávez también resaltó que ante el incumplimiento de las medidas se tomarán las sanciones y multas correspondientes. Recordemos que el Ministerio de Salud indicó que existe una tendencia de incremento de contagios como consecuencia de las reuniones familiares los días domingos. Es por ello que desde el Ejecutivo, indicó Chávez, gestionan una campaña de información a través de las autoridades locales y los ministerios del Interior y Defensa para informar a la ciudadanía mediante el patrullaje móvil que realizarán acciones conjuntas para hacer cumplir las normas. Zulema Tomás, directora del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, advirtió que los jóvenes estarían llevando el COVID-19 a sus hogares. Luego de que la funcionaria del Estado, Zulema Tomás, informara sobre el incremento de hospitalización de adultos mayores por la COVID-19, advirtió que los jóvenes estarían llevando el virus a sus hogares. La directora del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja indicó que los jóvenes normalmente no presentan síntomas, pero estarían perjudicando a sus familiares. La representante del sector salud apoyó la decisión del gobierno de retomar la inmovilización social obligatoria los domingos y la prohibición de reuniones sociales y familiares. En este sentido, aseguró que el aislamiento permitirá al sistema de salud actuar rápidamente. Además, pidió a la población tener cuidado con los menores, ya que han registrado un incremento de casos. Es momento de las noticias oficiales sobre el COVID-19. Ana Bendezú nos informa de la Agencia Andina de Noticias. Bienvenidos desde la Agencia Noticias Andina. Esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. Atención, porque las personas que salgan los días domingos sin autorización recibirán multas desde los 86 hasta los 430 soles. Ellos tendrán hasta 5 días para pagarlas, porque de lo contrario serán perjudicados en los futuros trámites u operaciones bancarias que realicen, según lo informó el ministro del Interior, Jorge Montoya. La vacuna contra el COVID-19 estaría a disposición de los países recién en el primer semestre del 2021 y por lo tanto no se debe bajar la guardia ante el coronavirus, señaló el asesor de inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud, Raúl Montesana. Señaló también que al menos 6 de las vacunas en la fase 3 podrán ser probadas en nuestro país. Antes de fin de mes, nuestro país podrá firmar hasta 5 convenios con laboratorios internacionales por tener derecho preferencial cuando la vacuna contra el COVID-19 salga al mercado y se comercialice, según anunció el vocero del Comando Vacuna, Carlos Neuhaus. Reafirmó también que cuando la vacuna llegue, será gratuita y estará a cargo del sector público. El Ministerio de Vivienda monitorea la ejecución de 521 viviendas bioclimáticas Sumac-Huasi en la región Apurímac como parte del plan ante heladas y friajes. Sumac-Huasi significa casa bonita y son módulos de vivienda bioclimáticos que captan el calor durante el día y lo mantienen durante la noche y llegan a conservar hasta los 14 grados de temperatura más que en el exterior. Hasta el próximo 28 de agosto, las micro y pequeñas empresas turísticas y artesanos podrán postular al fondo de 51.4 millones de soles que ofrece el programa Turismo Emprende. Los interesados deben ingresar a la web www.turismoemprende.p para conocer más detalles del concurso o llamar a los números que aparecen. Cada ganador se podrá adjudicar hasta 100.000 soles. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y también pueden visitar andina.p. El alcalde de Trujillo destacó el orden del mercado y prepara posibles alianzas con restaurantes de la ciudad con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
una rápida visita, el alcalde provincial José Ruiz llegó a las instalaciones del mercado estacionario La Rinconada, en donde destacó el orden y la limpieza de los comerciantes para ofrecer un servicio de calidad a la población. En La Rinconada, no olvidemos que este es un centro de recreación, sin embargo estamos en una situación de emergencia y se han instalado puestos. Bueno, aquí encontramos de todo, ¿no? de todos los productos, de una forma ordenada, limpieza. Lo que sí tenemos que dar sostenibilidad y dar la oportunidad en este lugar, porque ya no vamos a permitir más comercio ambulatorio. De otro lado, la Gerencia de Desarrollo Económico Local impulsa el trabajo articulado entre restaurantes y mercados temporales. Es por ello que se realizó una visita guiada a 20 restaurantes para facilitar esta comercialización entre oferta y demanda con el mejor precio, productos locales y de buena calidad. Seguir trabajando por la limpieza, vamos a seguir trabajando por el orden. Lo que sí quiero pedirles el apoyo a todos los empresarios, vengan a consumir en un lugar que está ordenado y que sí reúne las condiciones de salud, ¿no? Claro. Este mercado congrega 500 comerciantes mayoristas y minoristas, provenientes la mayoría del mercado La Hermelinda. Urgente, más de 120 organizaciones hicieron un llamado al presidente de la República, Martín Vizcarra, para que se implementen medidas ante la muerte de pobladores indígenas por el COVID-19. En el contexto de la emergencia nacional por la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus, diversas organizaciones solicitaron al jefe de Estado, Martín Vizcarra, atención inmediata para los pueblos indígenas, los cuales se encuentran en un momento crítico. Es fundamental brindarles la atención integral necesaria para salvaguardar sus derechos, indica el documento firmado por más de 120 organizaciones. Solicitamos que se les brinde medicinas, atención médica y alimentos, y que se suspenda la reactivación de actividades económicas que ponen en riesgo la salud de las comunidades indígenas. Entre las organizaciones que firmaron el documento están la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, Proética, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Oxfam Perú. Bien, es momento de una entrevista. Vamos a conversar con el analista político Víctor Hugo Quijada, precisamente sobre las nuevas medidas del gobierno peruano contra la pandemia del COVID-19. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Bienvenido a JN Noticias. ¿Cómo estás, Paloma? Buenos días. Yo saludo a todos los televidentes. Víctor Hugo, por favor, para analizar estas medidas, primero viendo cómo se ha previsto que se tenga ya cuarentena focalizada en 5 departamentos del país y 34 provincias. Bueno, el avance del COVID es algo ya inevitable, ¿no? Entonces, la única forma de poder mitigar la exponencial subida de contagios es a través de una cuarentena focalizada, ¿no? Y principalmente en estas regiones y provincias en donde está avanzando de una manera muy descomunal y se le requiere poner freno, ¿no? Entonces, la estrategia del gobierno es bastante acertada para poder de alguna manera evitar algunos de los contagios, pero también es importante resaltar el rol de la ciudadanía, no estar realizando actividades sociales, reuniones familiares, reuniones en general. Por eso que este decreto supremo lo que está disponiendo es, en primera instancia, la cuarentena focalizada en las regiones en donde hay un descontrol de contagios por ahora y provincias. Tenemos el tema de las restricciones al movimiento y la libertad respecto a los días domingo, ¿no? Volvemos a una situación anterior en todo el país. Y además la situación de que haya, digamos, menor circulación, ¿no? Digamos, en el caso de solamente los días domingos pueden avanzar o transitar los que se encargan a servicios esenciales, ¿no? En este caso, y excepcionalmente el delivery, ¿no? Bien, precisamente nos gustaría enfocarnos en esta medida de la inmovilización social obligatoria los días domingo. ¿Qué tan beneficiosa podría resultar y qué tanto podría frenar los contagios de COVID-19? Asimismo, seguramente eso también tiene su afectación en la economía del país. Sí, es claro que desde que tuvimos inicios de la pandemia al día de hoy hay siempre dos variables que se anteponen, ¿no? Que es salud versus economía, ¿no?
Entonces, Perú siempre ha preferido la salud. Ha habido un cierre total de la economía por aproximadamente 3 meses. Hay consecuencias que se viven no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Creo que sí, el gobierno debió de un momento tener claridad en el mensaje, porque es algo que no se puede evitar, es algo que deriva de la madre naturaleza. Por lo tanto, lo único que queda acá es tratar de buscar medidas intermedias, como lo que se ha dictaminado, en donde, si bien es cierto, por ejemplo, el toque de queda se mantiene a las 10 de la noche en las regiones que no tengan pues, cuarentena focalizada, pero en aquellas que no, inicia desde las 8 de la noche, ¿no? Junín, Arequipa, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá hay una situación de estrategia de cuarentena que es necesaria porque de otro modo ya nuestros sistemas de salud están colapsados y sufre demasiado, ¿no? Porque no tenemos personal necesario, no tenemos mucha infraestructura, tenemos escasez de medicamentos y de oxígeno. Entonces, para tratar de paliar en algo, porque tampoco es que se pueda cerrar nuevamente la economía del todo, aunque hubiera sido ideal, digamos, si hubiéramos tenido, digamos, una mayor población formal que trabaja, podría haber sido esto viable, pero ante la realidad se antepone esta situación en donde tenemos el 70% de personas que son independientes, informales, comerciantes, respecto a un 20-30% que puede realizar teletrabajo y que se siga manteniendo esta situación en ellos, por eso que se ha prorrogado, por ejemplo, la situación del teletrabajo hasta julio del próximo año. Pero hay un 70-80% de la población que requiere salir, entonces no se le puede restringir, porque si igual uno se le pone una cuarentena, seguramente van a vulnerar estas medidas. Entonces lo único que tiene que tenerse claro acá es de que se eviten las reuniones sociales y familiares, que se evite salir a la calle si no es para lo necesario, que es para trabajar, pero también tiene que haber una concientización a la población, ¿no? Que piensa de que porque está con una mascarilla no es un traje de bioseguridad, cree que no se puede lavar las manos a cada rato, están yendo a los centros comerciales a pasear, reuniones familiares, esos son actos de imprudencia, ¿no? Entonces esas consecuencias, si bien es cierto, algunos no les pasa nada, son asintomáticos, sobre todo la población adolescente, joven, ¿no? Que están saliendo a fiestas, están haciendo reuniones. Entonces, yo creo que tiene que haber un mejor control del Estado, ¿no? Porque a pesar de que el Estado le ha dado la confianza a la población por este tiempo, pero estamos viendo que hemos superado el 500.000 de contagios y según la cifra del SINADEF, estamos llegando ya a los 60.000 fallecidos. Entonces, yo creo que aquí es necesario tomar medidas un poco más drásticas, si queremos llamarlo así, en donde el Estado tenga que intervenir respecto a la restricción de las libertades, que sí tiene una justificación, porque la idea era de que al momento de levantar la cuarentena se iba a respetar la distancia, la higiene, respetar los horarios y no aglomeraciones, en general no reuniones. Sin embargo, esta situación no se ha dado, entonces es necesario que este decreto supremo que ya ha publicado el día de ayer dictamine especialmente la cuarentena focalizada, la restricción de los domingos, que no se puede salir como antes, solamente los servicios esenciales, se entiende salud, alimentos, en este caso delivery, farmacias, ¿no? Claro. O atenciones médicas y prensa, ¿no? Que son quienes sí pueden circular los domingos. En todo caso, este es un llamado a la conciencia de los ciudadanos a ser más responsables con nuestras acciones, porque las consecuencias se están viendo a través de las cifras que se incrementan en nuestro país, no solamente de contagiados, sino también de fallecidos, lo cual es lamentable. Asimismo, Víctor Hugo, también se ha dictado medidas restrictivas para los menores de 14 años, quienes van a tener cierto tiempo para salir de manera diaria de repente a las calles, para dar un paseo, para no permanecer tanto tiempo en casa y que finalmente este tenga consecuencias psicológicas. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, a los menores de 14 años simplemente viven con los padres, ¿no? Normalmente, ¿no? Y ellos siempre, digamos, la tutela la tienen los padres de familia. Por lo tanto, yo creo que al ser ellos, digamos, personas, o sea, niños que tienen a atender mucha movilidad, digamos, ¿no? Creo que es necesario de que se mantengan en casa, ¿no? Uno, porque son asintomáticos, y dos, porque científicamente se ha demostrado de que ellos mantienen la mayor carga viral, ¿no? Si bien es cierto, ellos pueden estar sanos o tener síntomas leves, está demostrado de que ellos pueden transmitir el virus a las personas mayores, ¿no?
pero creo que también debería evaluarse, por ejemplo, la cuarentena en Lima, ¿no? Que realmente es una ciudad más poblada y es una de las ciudades que más está infringiendo la población la cuarentena o ha estado infringiendo, digamos, estas restricciones. Y sobre todo también yo creo que esto de los niños que no pueden salir, incluso se puede prorrogar o ampliar hasta los adolescentes, ¿no? De 21 o 19 años, que son la mayoría, entre los 16 a 20, 21 años, que están yendo a estas famosas reuniones y que realmente no tienen sentido, ¿no? Porque ellos también, muchos de ellos viven con sus padres. Si bien es cierto, los padres se cuidan, los abuelos, pero nosotros en nuestro país, donde la mayoría vive con la familia y hay un menor grado de independencia de los jóvenes, no es como Estados Unidos, no es como Europa, que un joven desde los 16 ya está fuera en otro domicilio. Aquí viven con los padres, pero esta población, entre los 16 a los 21, 22, es, digamos, yo creo que son los más responsables en estar llevando el virus a su casa, ¿no? Entonces, de nada sirve que la población mayor de 25, de 30 para arriba se cuide, cuando hay un gran porcentaje, y teniendo en cuenta que nuestro país es mayormente joven, creo que deberían tomarse medidas adicionales, ¿no? Pero mientras tanto tenemos lo de los menores de 14, que es necesario que tengan la tutela de los padres, y si es que van a salir, salgan con ellos. Uno, por el tema de la movilidad, y dos, porque aquí, vuelvo a reiterar, es una situación que ellos mantienen la mayor carga viral y es un peligro realmente para la familia, ¿no? Claro. Así es. Bien, Víctor Hugo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ya para finalizar, un llamado a la población de repente a cumplir estas medidas restrictivas que ha impuesto el gobierno en favor de todos los peruanos. Muchas gracias, Paloma. Bien amigos, vamos a hacer una brevísima pausa aquí en JN Noticias. Al volver, más información. Y comenzamos este bloque hablando de cultura y damos pase a nuestra siempre bien informada compañera Carolina Díaz con la agenda cultural. Caro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Paloma, ¿cómo estás? Aquí viernes, terminando la semana con mucha información cultural. Caro, vamos con tu información. Adelante con el bloque cultural. Bienvenidos, soy Carolina Díaz y esta es Agenda Cultural. Hoy les traemos mucha información para el transcurso de esta semana. Bien, comenzamos. La Biblioteca Nacional del Perú pone a disposición de todos distintos eventos a través de su página de Facebook. En esta ocasión vamos a hablarle de dos eventos. La literatura peruana viene de la mano de una conferencia titulada Ficción y Testimonio, Narrativa Peruana de la Violencia Política. Estará a cargo del doctor en literatura hispánica, Enrique Cortés, quien comentará sobre estos escritos en la década del 80 y 90 sobre la violencia política que narraban estos autores. Así también, en el segundo evento que vamos a hablar es se realizará mañana sábado 15 a las 4 de la tarde y será media hora de lectura para niños y niñas. En esta ocasión tocarán dos poemas, que es Caballo de Madera del autor Jorge Eslava y Lápices de Colores de Javier Sologuren. Esto hará que los más pequeños de la casa se acerquen a la lectura. Recuerden, todas las conferencias estarán online en YouTube y en el podcast de la Biblioteca Nacional, en caso se pierdan los vivos del Facebook. Por otro lado, no quiero dejarlo sin recomendarles el documental Street Food Latinoamérica, que se transmite en Netflix. Este documental nos habla sobre un recorrido de las distintas paradas de comida en Latinoamérica. Nos cuentan también las historias de los vendedores ambulantes de las comidas típicas de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Colombia, Brasil y Perú. Asimismo, podremos ver cómo es la influencia cultural en un plato de comida. Esto es una excusa para quedarnos este fin de semana en casa y disfrutar en familia. Hasta aquí con las informaciones. Paloma, adelante. Muchísimas gracias, que tengas un lindo fin de semana. Igualmente. Bien amigos, vamos a ir con el desarrollo de más información aquí en JNE Noticias. Les comentamos que con el trabajo de los ciudadanos y representantes del país se logrará cortar la corrupción que tanto nos afecta. Así indicó el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Veamos el siguiente informe. El director de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Eduardo Vega Luna,
mediante una conferencia magistral señaló que actualmente la corrupción sigue siendo un grave problema para el país y es necesario repotenciar los mecanismos de vigilancia ciudadana. Indicó cómo desde marzo hasta julio del presente año se han registrado 5.140 casos de denuncias que han sido observadas por la Contraloría General de la República. En ese contexto, los mecanismos de transparencia, control y vigilancia ciudadana son fundamentales. Vega Luna mencionó que para acabar con la corrupción deben hacerse cambios radicales en la actuación de los funcionarios y representantes del país. Asimismo, habló sobre el papel que cumplen los ciudadanos. Deben combatir de forma firme y alta tolerancia social de estos casos. De igual forma, las instituciones deben trabajar de una forma conjunta para combatir este flagelo social. El Ministerio Público nombró a Betty Zúñiga como nueva fiscal del equipo especial Lavallato. Su designación y nombramiento culminarían el 31 de diciembre del presente año. Veamos los detalles. La abogada Betty Zúñiga fue nombrada por el Ministerio Público como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima y se le designó el despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Según la resolución del Ministerio Público, publicada en el Diario Oficial El Peruano, Zúñiga es incorporada al equipo especial de los fiscales con dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros. Asimismo, establece que el nombramiento y designación culminen el 31 de diciembre del presente año. Por otro lado, también da por concluido el nombramiento de la abogada Rosa María Gisela Moreno Guevara como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima y su designación en el despacho mencionado. En este sentido, el nombramiento está en conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Decreto Legislativo 052, la Ley Orgánica del Ministerio Público, contando con la firma de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera. Al ex jefe de la SUNARP, Álvaro Delgado, se le otorgó la libertad condicional. El pedido de su defensa se fundamentó en que el implicado corría peligro de contagio por el nuevo coronavirus en el penal Castro Castro, donde cumplía condena por el caso Orellana. Veamos. El Poder Judicial declaró fundada la petición del ex jefe de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Álvaro Delgado, quien saldrá en libertad condicional al considerar un peligro inminente de contagiarse del COVID-19 dentro del penal Miguel Castro Castro, donde cumple su condena. La primera sala penal de apelaciones consideró que no existe riesgo de peligro de fuga, por lo que aprobó la petición de su defensa legal. Su abogado, Raúl Noblecilla, dijo que la sala resolvió de acuerdo a un criterio humanista, tomando en cuenta que su patrocinado fue condenado, pero que todavía la pena no fue consentida, porque existe una apelación a inicios de año. Delgado Schelge fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión en febrero pasado, al estar involucrado en el tráfico de inmuebles en la red de Rodolfo Orellana, entre los años 2009 y 2013. La Fiscalía lo acusó de haber direccionado 27 títulos de propiedad desde el 2009 al 2011 en registros públicos para beneficiar a la hermana de Orellana, Ludit Orellana. Presten mucha atención porque el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para 3 funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima por presunta compra irregular de mascarillas y guantes. La Fiscalía de la Nación pidió 9 meses de prisión preventiva para 3 funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima y 2 empresarios, implicados en una investigación por presuntas irregularidades en la compra de un lote de mascarillas N95 y guantes descartables. Se trata de más de 70.000 implementos de protección contra la COVID-19 con un valor de 660.320 soles. Dichos implementos serían utilizados por el personal operativo de la referida municipalidad. La acusación comprende al especialista en la indagación de mercado Luis Wilber Barrios del Pozo, al encargado de la gerencia de riesgos de desastres Óscar Priscilo Leandro Diestra y al subgerente de logística Carlos Miguel Cabrera Huatay. Asimismo, el requerimiento de prisión preventiva incluye como presuntos cómplices primarios al empresario Michael Alexis Lanao Salvatierra y al representante legal de Biovisa, SAC, Modesto Cardoso Alvíncula.
El delito en el que habrían incurrido los funcionarios y proveedores es de colusión agravada. De acuerdo a la hipótesis fiscal, los empresarios habrían sido favorecidos como producto de la contratación de 3 trabajadores de la entidad edil. La primera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Centro es el órgano encargado de la acusación. SUNEDU indicó que universitarios investigadores triplicaron sus publicaciones en revistas especializadas desde el 2010, esto luego de que sus universidades obtuvieran el licenciamiento. La Superintendencia Nacional de Educación Superior presentó el segundo informe bienal sobre la realidad universitaria en el Perú, en la que resalta que los universitarios peruanos aumentaron sus publicaciones en revistas de investigación, triplicando así la cantidad de participación luego del licenciamiento de sus respectivas universidades. La SUNEDU identificó, según la base de datos Web of Science, el número de paso de 576 publicaciones en el 2010 a 1.643 en el 2017. Así también, la calidad de los docentes universitarios superó a los años anteriores. Cabe destacar a las universidades que ocupan los 3 primeros lugares. En primer lugar, la Universidad Peruano Cayetano Heredia, seguida de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, explicó que el cálculo del mencionado ranking rige bajo 3 indicadores: producción científica per cápita, impacto científico y excelencia internacional, que los alumnos investigadores aplican para hacerse de sus publicaciones en las revistas especializadas. Ahora en JN Noticias tenemos nuestro bloque internacional. En México, el ex jefe de Pemex y ahora testigo colaborador de la Fiscalía, Emilio Lozoya, denunció que el expresidente Enrique Peña Nieto financió su campaña presidencial de 2012 con los sobornos de Odebrecht. La campaña presidencial del exmandatario Enrique Peña Nieto habría estado financiada con sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en 2012. Esas fueron las declaraciones de Emilio Lozoya, ex jefe de la petrolera estatal Pemex, quien enfrenta un juicio en libertad condicional por presunta participación en la red de corrupción. En el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Capturado en febrero pasado en España, Lozoya aceptó voluntariamente la extradición y ha ofrecido colaborar con la justicia, proporcionando nombres y detalles de otras personas que habrían participado en delitos mayores. Y el que después fue presidente y su secretario de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas. La Fiscalía le ha otorgado a Lozoya la figura de testigo colaborador, ya que su cercanía a Peña Nieto lo convierte en una pieza clave para avanzar en las investigaciones. Hasta aquí con el noticiero JNE Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos también en las redes sociales, en el Facebook y Twitter. Los dejamos con imágenes de Iquitos. Buen fin de semana.